Más de 50 años asegurando respuestas. Más de 50 años asegurando respaldo. Más de 50 años asegurando servicio. Somos HMS, expertos en seguros, desde hace más de 50 años. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra emisión de Triple Impacto. Y Adrián, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy entusiasmado y con ganas de aprender. Yo también, hoy vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de creatividad y vamos a hablar de sustentabilidad, todo en un combo. Así que vamos a ver cómo nos va. Como decíamos en la apertura, es un placer tener un amigo, aparte casi fuimos colegas en algún momento, con Adrián tiene algunas historias de la infancia, pero le vamos a pedir a nuestro invitado de hoy que se presente a su cámara. Nico, bienvenido y gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Nico Pimentel, fundador y director general de Becoming Mode, una agencia en transformación constante. Muy bien. Para los que no lo conocen, Nico tiene una trayectoria interesantísima en la comunicación y en la publicidad argentina, pero justamente esa trayectoria lo fue llevando a otras cosas. Les vamos a pedir que nos cuentes un poquito allá por, bueno, los años ponelos vos, en qué año fue y demás, ponelos vos porque no quiero ser impreciso, pero hace unos años vos venías de la creatividad tradicional y de golpe empezaste a descubrir otros caminos y tuviste otras inquietudes. Contanos un poquito de eso y qué hiciste en ese momento. Dale, buenísimo. Mira, siento que en algún punto la transformación está en el corazón de todos mis movimientos en mi carrera. O sea, originalmente arranco a los 17 años como cadete en una agencia de publicidad, a los 19 ya estaba trabajando como creativo. Y a los 25, siendo director creativo y manejando de vuelta grandes cuentas como Gatorade, entonces en ese momento trabajaba en una agencia de Casares Grey, que después devino en Grey Argentina. Ya estaba con muchas inquietudes de que quería entender un poquito más la comunicación de una manera más holística. Entendía que se venían cambios. Y ahí hago un cambio, un pivoteo, por decirlo de una forma, porque no me cambio de profesión, pero sí pido cambiarme a entender un poquito más el negocio y a entender un poco más las marcas desde adentro. Tiempo después esa posición se llama director de comunicaciones integradas, que era poder entender, o sea, y con vínculo del cliente, cómo generar, imagínate que yo arranco en el año 93 de cadete, 95 arranco de creativo. Ya en el año 2000 hago este pivoteo y ya en ese momento empezaba a crecer todo el mundo digital, ya empezaban a haber posiciones como la estrategia dentro de una agencia y ya en esa atomización de puestos, por decirte, ahí es donde inventamos este puesto junto en ese momento con mi mentor y jefe Carlos Pérez, actual fundador y presidente de BBVA Argentina. Y eso me permite también meterme muy adentro de compañías como por ejemplo Nike, PepsiCo. Y ahí en esa etapa, en esos años, descubro otra cosa. Descubro que metiéndome dentro de las compañías había mucha oportunidad de creatividad también. Y casi sin querer termino liderando dos proyectos. Uno que terminó siendo Barrio Bonito, que fue en ese momento la idea más premiada en la historia de la publicidad argentina para Nike, en el barrio de La Boca, una puesta en valor y un legado donde la publicidad ya pasaba las fronteras de lo meramente comercial y temporal y dejaba un legado y una puesta en valor de una calle, en ese caso la calle Garibaldi, ahí en La Boca. Y en paralelo
el desarrollo de una marca que surgió también de inquietud personal, porque un problema que tenía PepsiCo era cómo llegarles a lo que llamaban adultos jóvenes. En ese momento yo era un adulto joven. Y siempre lanzaban productos para adultos jóvenes que terminan en la lanchera de los niños. Entonces decía, ¿cómo podemos lograr algo que termine en los adultos jóvenes? Y una de las conclusiones que sale ahí, pero solo estando ahí adentro, es, che, no puede ser que ustedes cuando vinieron, como PepsiCo, compraron un montón de compañías y marcas y para imponer las suyas. Pero, por ejemplo, dejaron afuera las que yo comía, que es Boom, los pochoclos acaramelados. ¿Por qué no lo lanzan de nuevo? Y a partir de ese lanzamiento, bueno, generaron todo una solución incremental al negocio. Y esos dos proyectos, si querés, me abrieron un poquito los ojos de que había un espacio para la innovación. Y ahí lanzo Más Castro. Más Castro fue una agencia que cofundé con Pedro Salé, fundador de SAC, una productora, y tratar de combinar pensamiento estratégico y creatividad con capacidades de producción y tecnología. Ayudando a las marcas a ir un poquito más allá en su forma de conectar con la gente, ya año 2010, y donde ya la tecnología, los celulares, la banda ancha ya estaban empezando a ser cada vez más del día a día de muchísima gente. A partir de ahí, obviamente, me empecé a meter a las compañías desde otro lugar, que fue entender cómo innovan y cómo crean productos. Y ahí, si querés, empecé a entender otro mundo, más allá de la conexión con los consumidores, y es cómo crear e inventar productos. Y entendiendo que también para ello no es solo un proceso, sino también aprender a cambiar la cultura de una compañía. Y lo interesante, y si querés, como para resumir, porque si querés y para terminar donde estoy hoy, cuando me empecé con Más Castro después de casi 9 años, termino vendiendo mi parte y entendiendo que quería todavía elevar más a la potencia esta capacidad de transformación. Yo soy consciente y el día que dije, me di cuenta que nosotros los que somos generación X, en algún punto tenemos la hipótesis de que, y pensamos que toda esta transformación va a tener un final. ¿Cuándo ¿cuándo vamos a volver a un mundo que hay reglas? Claro, donde 2 más 2 me da 4. Claro, que se acabe la disrupción. Y claro, porque hay una parte donde creemos que vamos a llegar a una orilla. Y un momento de una fichita muy simple, pero dije, no, los próximos 30, 40 años vamos a vivir en un cambio constante. O sea, no va a existir una orilla, no va a existir un momento donde nos podamos relajar y decir, ya está, ya el cambio se generó, ya llegamos a la nueva normalidad. Entonces, ahí es donde, apalancado en esa lógica, apalancado también en que muchos de los problemas y proyectos que me venían a Más Castro eran desafíos que no podían resolver las compañías con otras agencias, y era decir, che, cuando no sé a quién llamar, te llamo a vos, venía. Claro, claro. Y bueno, digo, ¿qué pasa si armo un espacio en transformación constante, donde también la propia estructura de mi compañía está en transformación? Y ya no me sesgo a un tipo de talento que es la que termina siendo una estructura. Entonces, ese, si querés, fue el eje conductor de transformación. Y lo interesante es que en todos estos últimos años, tanto en Más Castro como en Becoming, a la larga, también fui acompañando y viendo la transformación de muchas compañías, partiendo de todas las grandes transformaciones que está viendo la humanidad y desde ese lugar a las que se ven forzadas las compañías a hacer, tanto en lo social como en lo sustentable, como en lo ambiental. Nos quedó clarísimo de cómo llegaste hasta acá, pero antes de ir a algo que charlábamos fuera de cámara que tiene que ver con el futuro y algunos desafíos que nos contaste, me gustaría que nos contaras algunos hitos que tuvieron que ver, sí, con la sustentabilidad. Creo que hiciste algunas campañas, me parece, bueno, Barrio Bonito claramente, Sí. Barrio Bonito claramente, porque eso de dejar una mejora en un lugar que uno toca y después lo deja mejor que lo que lo encuentra, tiene muchísimo que ver Diría que para ir más allá de la sustentabilidad, Barrio Bonito es interesante del triple impacto, ¿no? Completo, Eso, ¿no? ¿No es completo. cierto? Sí, de hecho fue un proyecto de los que más orgulloso me siento haber sido parte, porque de vuelta eso lo hicimos junto a un grupo de un montón de gente. Pero lo interesante fue cuando uno hace una puesta en valor de un lugar, que después de hecho terminó siendo parte de las guías turísticas de La Boca, entender primero que una marca puede, imagínate, esto estoy hablando de 2007, ¿ok? Una marca era una de las primeras señales de que una marca podía hacer algo más que vender y comunicar. Me encanta la palabra que usaste antes, puede transformar. Claro.
después puede transformar un entorno, porque al hacer una apuesta en valor de esa calle, generás nuevos puestos de trabajo, generás nueva vida en ese barrio que, fíjate, si ustedes van al Caminito, siempre termina siendo 2 calles a las cuales va. Y trabajamos con artistas también de la comunidad. Entonces si vos me preguntás, son los proyectos que más orgulloso me puse, y lo más gracioso es que en ese momento fue más disruptivo, no solo para Argentina en términos creativos, sino para Nike a nivel global. Fue como un caso de referencia. Y quizás un caso que a todos nos abrió un poquito los ojos de todo lo que una marca puede innovar con tal de transformar. Así que ese, si querés, es un hito que sin duda me abrió muchísimo los ojos. Después, cuando fui aprendiendo, les contaba este trayecto dentro de Mascastro, de ver cómo ayudar a las empresas a innovar, entender que el proceso de innovación también puede ser transformador cultural de una compañía. Ahí va. Claro. Porque uno no solo busca a partir de ese proceso generar un producto o un servicio que no existían antes, a partir de una necesidad no satisfecha, sino también genera y da herramientas para que esa gente la pueda llevar a su día a día. Fíjense, el Design Thinking como metodología rectora del mundo de la innovación tiene como 3 ejes rectores, que el primero, que es entender, tiene como lógica la empatía. Es ponerte en el lugar del otro, ponerte en el lugar de ese consumidor o de esa persona. No sé si se acuerdan la película de Mel Gibson, Lo que ellas quieren, que él hacía todo lo que tenía que hacer una mujer. En algún punto un buen proceso de innovación implica eso, ponerte en los zapatos de tu consumidor, que uno podría decir, pero en la publicidad no lo hacías. Mirá, la verdad que a veces la publicidad tiene que ser más, testeo, terminás viendo PowerPoint, quizás hay observación de la calle, pero no mucho más. Bueno, está el viejo debate también de que imponía también. Moda, ¿no? Pero la innovación es tratar de descubrir eso que la gente no te está diciendo. Claro. Eso que está necesitando pero todavía no lo dice. Y para eso tenés que realmente ponerte en lugar de públicos bien diversos. Yo en Disney, por ejemplo, he tenido un laboratorio de innovación y hemos tenido que ponernos en lugar de niños, de madres, de bebés, y entender a partir de eso lo que llaman los pains and gains, los problemas, los dolores, ¿no? y las oportunidades. Y bueno, entonces, el Design Thinking, si ya vos estás generando un cambio cultural en la compañía donde haya cada vez más personas dispuestas a empatizar, ya no solo es más innovación, sino también hasta quizás generarles un valor agregado hacia con sus colaboradores y hacia quizás con las comunidades relacionadas a esa industria. Eso era justo una cosa que quería preguntarte. Veo todos estos proyectos que por supuesto están pensados en el consumidor y que tienen un amplio impacto de transformación social y comunitaria, pero al que pertenece a la marca también lo transforma. Obvio. Yo creo que sin duda es inevitable y muy difícil no sentirse transformado por un propio proceso de transformación. Claro. De hecho, yo en lo personal soy un convencido que hay un círculo virtuoso, donde si realmente empezás hacer procesos de innovación, en este caso dentro de compañías, que a la vez, en esta lógica de learn by doing, aprender haciendo, uno también transmite conocimiento para que después las personas lo puedan aplicar internamente, y esas personas terminan aplicándolo internamente, hay un momento donde hasta yo no soy necesario. Ya la propia compañía empieza a tomar esas lógicas, y si hay más personas empatizando y creando soluciones para esas oportunidades / necesidades no satisfechas, en algún punto vamos a estar generando un círculo virtuoso también dentro de la compañía y fuera de la compañía, porque esas personas también van a estar tratando de usar esa metodología para resolver problemas en su barrio, en su entorno. Y Nico, vos nos decías antes fuera de cámara, hablando, me quedó dando vueltas un caso que contaste muy por encima, pero me encantaría que lo cuentes. ¿Cómo dieron vuelta un pedido de comunicación de una empresa para transformarlo, hablando otra vez de la palabra transformar, en una oportunidad para un montón de gente? Te había pedido una promo de verano, una activación de verano en el viejo idioma publicitario. Y vos se lo diste vuelta y le trajiste una acción casi de triple impacto también. Sí. Contá esa, por favor, y después quiero que hablemos del futuro porque es algo que nos desafía. Dale, una. Bueno, eso fue un lindo regalito en un sentido que nos pasó este verano. Junto con Número 3, una productora integral, nos invita a Naranja X a pensar una activación de verano.
Y lo interesante es que de vuelta, como muchos briefs de activación de verano, es, bueno, necesitamos, o sea, de hecho era un pitch, ¿no? Un concurso de agencia, que estén en la costa argentina, en Villa Carlos Paz, porque Naranja X originalmente es de Córdoba, y en otra playa, por decirte, pero eran claramente lugares veraniegos. Y era casi una competencia por ideas, saber quién traía la idea más loca para ese verano, ese consumidor que venía de casi 2 años de estar encerrado. Entonces, che, ¿cómo lo sorprendemos? Y en verdad nuestro approach, que tiene un poquito que ver también con lo que venía hablando antes de la empatía y de tener al consumidor en el medio, fue invitarlos a pensar dónde realmente estaba su consumidor. Si realmente su consumidor se iba de vacaciones o no. Porque también entendiendo y hacia dónde estaban el público más grande de cada una de las fintech, por decirlo, sin duda muchos de los consumidores, si empezabas a preguntar de Naranja X, no se iban a ir de vacaciones, lamentablemente. Entonces dijimos, ¿por qué en vez de gastar todos estos esfuerzos en tratar de llamar la atención entre tantas marcas, en gente que quizá no necesariamente tu consumidora, ¿por qué no realmente los pones en el medio y decís, pará, mucha esta gente no se va a ir, entonces ¿por qué no le traemos el verano a ellos? Si ellos no pueden tener playa, ¿por qué no le llevamos la playa a ellos? Entonces transformamos playas de estacionamiento, por ejemplo la playa de estacionamiento del Mercado Pulgas en Palermo, en una playa con parador, con barquillero, con banda, con carpas, con sombrillas, con un sector para bañarte. Eso. Y no sabés cómo se llenó de gente y hay historias de inclusión increíble. Gente que decía, por ejemplo, esto lo hicimos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza y en Tucumán. Y gente que decía, hace X años no voy a la playa y no tocaba la arena. Claro. Y posta, si ven después la activación, arena, los chicos tocando la arena, es decir, o gente que por ahí llevó a un grupo de niños que no se habían podido ir de vacaciones y lo llevó como programa, gente que hizo más de 70 kilómetros para ir a esa playa. Entonces, hablando y después y de vuelta, uno puede, como siempre, desde el PowerPoint sentir que las cosas pueden pasar, pero no hay cosa más linda cuando la realidad te sobrepasa y realmente esa palabra que podría ser inclusión, esa palabra que podría ser impacto social, la ves reflejada en familias que con anécdotas como las que te conté. Es tangible, la tocaste. No, es que y ahí es donde... La verdad, inclusión, todo eso es verdadero en la gente. Claro. En los PowerPoint resisten todo, ¿no es cierto? Totalmente, y de hecho, hasta si tenés que después hacer el recupero de la acción y decir, ¿cuántos puntos por contacto? Típicas cosas, sí. Yo digo, pará. Lo más fuerte de acá son las anécdotas. Claro. Lo que nos dijo la gente. Claro. No las métricas. Sí, no la cantidad que pasó ahí como un counter, digamos. Claro. Entonces, eso ¿es abierto a la comunidad esto? ¿Cómo? ¿Es sí, abierto totalmente abierto. Claro. Y no sabe lo maravilloso que fue y visualmente era muy loco, porque era ver toneladas y toneladas de arena en el medio de una playa de estacionamiento y una arquitectura hecha muy... mérito de la productora número 3, del carajo, súper lindo. Nico, y un tema que nos desafía y que evidentemente está marcado por la agenda de la sustentabilidad es el futuro. Y vos nos contabas que estás trabajando en algunas compañías en justamente diseño del futuro, hablando del design thinking y demás. Contanos qué es eso y cómo está, si querés, limitado o no, o enmarcado por las necesidades justamente de ambientales, sociales y culturales, en muchos casos sería el cuarto impacto, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que esa metodología que es el diseño de futuros, sin dudas en los últimos años empezó a tomar cada vez más importancia. En algún punto el diseño de futuros existe desde que existe casi la ciencia ficción, sí, claro. ¿no? De hecho, las mejores películas de ciencia ficción parten de metodologías de diseño de futuro. Bueno, un cash flow es ciencia ficción. También. Bueno, en Argentina ni hablar. Y cuando y como les contaba yo, en este camino de innovación, de tratar de estar ayudando a las compañías a innovar, también uno empieza a pensar en plazos. Ya no es solo de acá a 2 años, de acá a 3 años, es sin duda cuando empiezan a entrar tantas P's, ¿no? El triple impacto, el cual ya sin duda tenés que estar pensando a 20 años. Y cuando
empezás a 20 años, ya empezás a tener que empezar a generar escenarios futuros. Claro. Y esos escenarios futuros se dan de lo macroeconómico hasta cambios en la economía del comportamiento, hasta, de vuelta, cisnes negros que podrían aparecer. Sí. Y es un ejercicio que empiezan a hacer cada vez más las empresas que obviamente se ven con perspectiva de futuro y si viene de vuelta el diseño de futuro, como siempre decimos, no se puede inventar el futuro. De hecho, en verdad, siempre es muy gracioso, se habla de la palabra futuro en singular y en verdad uno habla de futuros. Claro. O sea, no existe el futuro, hay futuros. Exactamente. Bueno, uno trata a partir de metodologías y en este caso, todos los proyectos de diseño de futuro los he hecho con Jimena Díaz Alarcón, fundadora de Universal, un talento del mundo de las tendencias y la investigación, pero bueno, aplicado ahora a la perspectiva de futuro. Y junto con ella, por ejemplo, trabajamos con directores de compañías para ayudarlos a pensar, por ejemplo, bueno, ¿cómo serían los futuros 2030? Y sobre eso, con una metodología muy concreta, con etapas evolutivas, vamos trabajando y generando fotos posibles. A partir de eso, lo que nosotros llamamos los mandamientos, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho un libro del 2016 de Kelly, que se llama The Inevitable, lo inevitable. Y los capítulos son, él habla del futuro y en verdad él dice, cada capítulo es un verbo. Y él dice, puede cambiar un montón de cosas, pero estos verbos no van a cambiar. Claro. ¿No? El acceder a contenido, por decir. Después veremos cómo y de qué forma, pero el acceder es un verbo que no va a cambiar. El verbo base. Entonces, volviendo, cuando uno también hace un escenario de futuro, decir, bueno, también, ¿qué es lo que no va a cambiar? O sea, no solo es qué va a cambiar, es qué es lo que no va a cambiar. Y cuando vamos a lo que qué es lo que no va a cambiar, ahí entra, si quieren, el triple impacto, que es, esto no solo no va a cambiar, sino va a ser cada vez más necesario. Hoy, y lamentablemente, pero más allá que por suerte hay una sociedad cada vez más despierta, estamos en el terreno del nice to have. Bueno, si podemos, muchas de las empresas hacen triple impacto, pero casi en un costadito, por decirte. Señor, sí, señor. De hecho, existe este concepto del greenwashing, podemos hablarlo en un costadito. Pero pueden darse el lujo hasta ahora porque la sociedad se está despertando de a poco. Si te pensás acá 10 años, eso tiene que estar en tu corazón de tu propósito y de todo lo que hagas. Y muchas de estas compañías que aplican estas metodologías son conscientes de eso. Que ya hay un momento donde cuál es tu huella de carbono ya no va a ser un posteo de un X, sino va a ser un driver para que alguien te deje comprar. La trazabilidad en tus productos, la transparencia en esa trazabilidad, porque yo no solo te voy a exigir la trazabilidad, sino espero que me la des. Claro que sí. Y me la tangibilices. Nico, hace un tiempo estuvimos con alguien que te ha mencionado mucho en sus artículos, que es Sebastián Campanario, y con quien también somos... Capo total. Claro. Y le hicimos una pregunta que me dijo, todavía no era el momento, te la voy a hacer a vos para cerrar. Es una locura que tenemos dando vuelta en la cabeza. ¿Falta mucho para que nos pueda gobernar un algoritmo? Es una pregunta de vuelta muy Black Mirror. No sé si vieron la serie de Netflix. Yo creo que va a pasar, pero no nos vamos a dar cuenta. Me gustó tu respuesta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá, por haber compartido. Creo que nos vamos con una renovación de esperanza y de frescura que nos sirve mucho y creo que le sirve mucho más a la audiencia. Así que gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos con el programa. Marcelo, qué programa hoy. Y me quedé pensando con esto de hablar del futuro, ¿no es hablar del presente? Claro, claro que sí, porque todo está condicionado. Y realmente, qué bueno, qué fresco todo, cómo se renueva la información, cómo se sigue un pasito más allá. Esta materia, diseño de futuro, qué bueno que haya ya empresas que estén con esto. Y ojalá también, imagino que los gobiernos deben estar con esto. Estaba pensando lo mismo, te lo juro, estaba pensando lo mismo. Así debería ser. Bueno, con esta esperanza, con esta expresión de deseos, nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos.
lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa.